Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás escuchando, es una gran bendición, pero gran bendición el poder compartir contigo una vez más la palabra del Señor. Estamos en una serie hermosa, es una serie que tiene temática actual y se llama Un futuro que nos alcanza, que esta serie está basada en el contenido de mi libro Un futuro que nos alcanza, del mismo nombre. Estamos en el capítulo 4 y estamos en el tema Un enfoque revelado al profeta Daniel. ¿Cómo dije? Perfecto, enfoque revelado al profeta Daniel, y estamos en la parte 2 de este capítulo. Vamos a entrar al comentario de este tema. La historia nos muestra que el siguiente gran imperio después del babilónico fue el imperio medo-persa. Este imperio lo estableció Ciro el Grande, y este es el imperio que la estatua, el rey Nabucodonosor lo vio representado por el pecho y los brazos de plata. Posiblemente los dos brazos representan las dos partes de la alianza, Media y Persia. Porque no era posible que Media ganara al poderío babilónico, ni los persas lo hicieron. Entonces tuvieron que unir fuerzas para poder derrotar el poderío de Babilonia. Por eso el imperio es compuesto de dos partes, Media y Persia, o Medo-Persa. Y los estudiosos, los apologistas de la Biblia, dicen que los dos brazos posiblemente tienen que ver ese significado de Media y Persia. Si no hubiera sido posible esta alianza, sería muy difícil que hubieran derrocado al imperio babilónico. Este imperio persa dominó aproximadamente 200 años, entre el año 539 y 331 a.C. En Daniel capítulo 7, versículo 5, vemos que este mismo proyecto profético del reinado de los medos y persas es revelado al profeta Daniel en lo particular, y este imperio está representado por un oso. ¿Cómo un oso? Sí, un oso que tiene 3 costillas en los dientes. Y en Daniel capítulo 8, versículo 20, este mismo imperio medo-persa está representado por un carnero que tiene 2 cuernos. Es probable que los 2 cuernos que se ven en el carnero, pues también los apologistas dicen que se refiera a las dos partes del poderío en torno, la de Media y de Persia. Fue Ciro el persa, Ciro el Grande, quien en el año 538 a.C. emitió un decreto permitiendo el libre retorno de los judíos a la tierra prometida. Porque se supone que los judíos ahora pasan al poderío medo-persa, y es en este momento cuando se cumplen los 70 años que está pronosticado del exilio, y ellos tienen la oportunidad de regresar nuevamente a su tierra. Después de los años de cautiverio que pasaron en el cautiverio babilónico, y ahora con los medo-persas, ellos pueden regresar, reconstruir los muros, reconstruir el templo y nuevamente estar en casa. Bien, pues este texto que yo les digo de Daniel 8:20 dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Bueno, entonces aquí comprobamos que en realidad sí equivale a esta revelación que de una manera inicial se está diciendo que probablemente los 2 cuernos significan el poderío de Media y de Persia. Esta figura espiritual del carnero con los 2 cuernos, Media y Persia, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y la paciencia. El carnero puede simbolizar la fuerza y el poder, pero también puede representar la necesidad de aprender a convivir con las diferencias. 2 cuernos pueden ser interpretados como 2 partes distintas que aún así comparten un mismo cuerpo.
Esta imagen nos invita a buscar la unidad de la diversidad y a encontrar maneras de convivir pacíficamente con aquellos que tienen ideas y perspectivas distintas a las nuestras. Esta es una enseñanza maravillosa porque no son los mismos pueblos, son pueblos diferentes, pero de alguna manera pudieron fusionarse para poder llevar a cabo su plan de proyecto, su plan de gobierno. En este espacio de la historia del imperio medo-persa es donde se desarrollan los hechos históricos de la reina Esther. En el libro de Esther se menciona a un rey, el rey Asuero, y pues los investigadores dicen que es posible que se refiera al reinado de Jerjes. Esther lo dice, Esther 3:7. Entonces es probable que se refiera al reinado de Jerjes, quien menciona la historia universal. Su reinado probablemente se extendió hasta llegar a su año 13º, o sea, hasta el 474 a.C. Bueno, a pesar de que por lo general otros historiadores extienden su reinado de Jerjes hasta un total de 21 años, vamos a reservarnos a pensar que fueron menos tiempo. Bueno, entonces, posteriormente, cuando Jerjes o Asuero, que menciona la Biblia, muere, toma su lugar Artajerjes Longimano. Artajerjes Longimano, él es el que le sucede en el trono. ¿Por qué se llama Longimano? Bueno, dice la historia que Longimano porque él tenía un brazo más largo que el otro. Y durante el gobierno de Jerjes o el rey Asuero hubo una intensa actividad por exterminar a los judíos que vivían en el imperio medo-persa. La reina Esther usó su influencia para evitar la matanza de su pueblo. Se enteró de que se había emitido una ley que fijaba una fecha para matar a todos los judíos que vivían bajo el imperio persa. Y este plan malvado fue idea de Amán, el primer ministro de Media y Persia. Lo podemos leer en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 13, 14, 15, y también lo podemos leer en el capítulo 4, versículo 1, versículo 5. A riesgo de su propia vida y con la ayuda de su primo Mardoqueo, él le reveló el plan malvado de Amán a su esposo, el rey Asuero. Y lo podemos leer en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 10 al 16, y el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10. Ahí está, muy interesante. Así que Asuero dejó que Esther y Mardoqueo emitieran otra ley que les permitiera a los judíos defenderse. Finalmente los judíos obtuvieron una gran victoria y lo podemos leer en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 5 al 11, y también en el capítulo 9, versículo 16 y versículo 17. Muchos judíos regresaron a Jerusalén en este periodo y reconstruyeron el templo. Lo podemos ver en Esdras capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Y también trajeron los utensilios sagrados que habían sido tomados por Nabucodonosor. Ellos lo trajeron de vuelta a su debido lugar. Estamos hablando de la comitiva de israelitas o de judíos que regresaron nuevamente para que se fuera usado en el templo en Jerusalén. Y lo podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, 9, 10 y 11. Fue también durante el imperio persa que Nehemías fue gobernador de Judá, mismo que lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén entre el año 444 y 430 a.C. Daniel describió el segundo imperio como un reino inferior al de Nabucodonosor. En realidad es lo que decía gradualmente la imagen, el desarrollo de la imagen, de la figura. Así sucesivamente podemos analizar la inferioridad de los siguientes imperios, misma que es expresada por el menor valor de los materiales de la estatua. Sin embargo, el imperio persa no fue inferior en tamaño, pues en efecto abarcó mucho más territorio que Babilonia. Y se han propuesto muchas explicaciones para la inferioridad de los imperios subsiguientes. Pero la mejor explicación hasta ahora es que se trata de una inferioridad en el sentido moral. Con el paso de cada imperio, la condición general del mundo empeora debido al creciente aumento de la corrupción y los vicios, lo cual apunta
al hecho de que la pecaminosidad de la humanidad seguirá aumentando hasta el final de la historia. En efecto, la fase final, estamos hablando del cuarto imperio mundial descrito en Daniel, sobre todo en la parte de los dedos del pie. El imperio del anticristo alcanzará un nivel de blasfemia, un nivel de crueldad y de maldad sin precedentes. Y podemos decirlo, vamos en camino hacia allá y lo podemos analizar. ¿Cómo vive nuestra sociedad? ¿Cómo está desmoralizada y cómo está cambiando? Lo que nosotros conocemos como moral y ético hoy es totalmente diferente. Lo contrario. Según este enfoque que profético dado a Daniel, los imperios del mundo no van hacia la utopía, sino por el contrario, van al caos, van a la destrucción. Bien, ¿qué dice la Biblia sobre este imperio? Bueno, dice en Daniel capítulo 2, versículo 39, en la parte final dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, surgirá. Estamos hablando aquí del imperio medo-persa. Pero también Daniel recibe esta misma revelación. Vamos al texto bíblico para poderlo sustentar bíblicamente. Daniel 7:6 dice, después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave. Y las alas de ave estaban sobre sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Wow. El profeta Daniel habló de un tercer reino de bronce representado por el vientre y los muslos del estatua. Este nuevo imperio fue Grecia. Alrededor del año 332 a.C., los ejércitos del gran conquistador Alejandro Magno atacaron al imperio medo-persa y lo derrotaron en una serie de batallas y estableció un dominio que perduró por aproximadamente 185 años. Estamos hablando del año 331 y 146 a.C. Así que Alejandro Magno dio inicio al proceso de helenización y esto significa el esparcimiento de la cultura, del idioma y la religión griega en el mundo civilizado de aquel entonces o el mundo conocido. Así que eso es lo que significaba ese vientre y los muslos del leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Estamos hablando del imperio griego. El imperio griego entre el año 333 y 200 bajo Alejandro Magno. Así que Alejandro Magno era un joven macedonio llamado Alejandro y él sale a la historia de una forma impresionante. La tercera bestia que también ve el profeta Daniel, que tenía la figura de un leopardo, que tenía 4 alas y tenía 4 cabezas. El imperio fue enorme, fue grande, abarcó grandes espacios desde la Europa, Asia oriental, central, hasta la India. ¡Wow! Fue impresionante. En el año 336 a.C., época en la que Grecia estaba compuesta por ciudades-estado, Alejandro Magno sucedió a su padre Filipo. Él lo fue nombrado como rey de Macedonia, fue inmortalizado como Alejandro Magno y no tenía comparación en la velocidad con que él conquistó nuevas tierras en solo 13 años. Alejandro derrotó a Siria, derrotó a Egipto y derribó el segundo imperio mundial medo-persa y llegó hasta la India. Así que el imperio griego fue profetizado por Daniel en los capítulos 2, 8 y 11. Y en su libro Daniel capítulo 2, por supuesto, ahí habla de la predicción de los imperios babilónicos, medo, persa, griego y romano, revelado en sueño a Nabucodonosor, que olvidó el sueño, ¿recuerda usted? Y Daniel capítulo 11 también habla sobre lo mismo, sobre el imperio griego, pero aquí se refiere específicamente al reino de Grecia y en lo particular a Alejandro Magno. Aunque no se le menciona por nombre, se le llama un rey fuerte que dominará con gran poder y hará lo que le plazca. Puede leerlo en Daniel capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Ahora, Daniel 8 aún es más específico. El profeta tiene una visión de un carnero con 2 cuernos. Está mirando ese carnero de 2 cuernos y ya dijimos que ese carnero de 2 cuernos simboliza a los medos y a los persas. Vimos el texto, recuerden.
él está mirando que este carnero de 2 cuernos es atacado por un cabrío o un macho cabrío que se mueve rápidamente con un solo cuerno grande entre sus ojos. Después de que el cabrío mata al carnero, viene, mete su cuerno sobre el macho, sobre el cabrío que tiene 2 cuernos, que es Medo-Persia, y lo mata. Dice que cuando esto sucede, que se quiebra ese cuerno del macho cabrío, dice que de ese cuerno quebrado surgen 4 cuernos, nacen 4 cuernos. Léalo, Daniel capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí podemos analizarlo. En realidad es impresionante. Así que vuelvo a hacer como una remembranza. El macho cabrío, que simboliza Grecia, tiene un cuerno, va a entierra su cuerno sobre el carnero que tiene 2 cuernos, que simboliza Media y Persia. Mata al carnero que tiene 2 cuernos, es decir, derrota a Media y a Persia. Pero en este hecho del poder, se quiebra ese cuerno del macho cabrío que nada más tiene uno entre sus ojos. Dice que fue quebrado, el gran cuerno fue quebrado estando en su mayor fuerza. ¿Qué pasa? Dice el versículo 8, salieron otros 4 cuernos. Y los 4 cuernos estaban hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. ¡Wow! El texto de Daniel 8:8 es muy claro, dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables que daban hacia los 4 vientos del cielo. Ya le expliqué, norte, sur, este, oeste. La visión de la batalla entre el carnero y el macho cabrío es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal, aplicándola a nuestra vida espiritual. El carnero representa el reino de los persas, quienes ellos tenían una vida, un modo vivendi, que en cierta manera ellos eran condescendientes con la fe del pueblo de Israel. Incluso ellos mismos permitieron que los judíos regresaran a su tierra, reconstruyeran el templo, reconstruyeran los muros. Había remanentes de fe en ellos, porque en cierta manera ellos creían en el Dios de Israel y pensaban, según historiadores, ellos pensaban que favoreciendo los intereses del Dios de Israel, ellos iban a ser prósperos. Entonces, simbólicamente ellos representan el bien y el mal es representado por el macho cabrío que lleva un cuerno. Así que esto lo entendemos como una metáfora de una lucha entre el bien y el mal. El carnero representando al reino de los persas, quienes tenían un remanente cautivo del pueblo de Dios, era el bien, y el macho cabrío, representando al reino de Grecia, con liderazgo de Alejandro el Grande, era el mal. Traían una visión helenística de muchos dioses y reprobaban la fe del pueblo de Dios. Así que con este liderazgo de Alejandro el Grande, se conquistó a Persia y se dominó el mundo conocido en ese momento. El cuerno grande que vemos en el versículo 8 representa el poder de Alejandro Magno. Pero el hecho de que este cuerno fue quebrado y reemplazado por 4 cuernos indica que su reino terminaría muy pronto y que su poder se iba a dividir en 4 importantes reinos. La historia de Daniel capítulo 8, versículo 8, nos recuerda que incluso cuando parece que el mal está creciendo y alcanzando su punto máximo, Dios siempre tiene el control y tiene la victoria final. Nos muestra que las pruebas y las tribulaciones son temporales y que la gloria eterna de Dios es lo que debemos buscar. Así que vayamos al texto bíblico para poder analizar un poco más. ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículos 5 y 6? Dice: mientras yo consideraba esto, y que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Escuche eso.
Así que estamos hablando que viene del poniente a oriente. Estamos hablando desde Macedonia hasta el imperio al oriente. Su furia indica la fuerza, la velocidad de conquista de Alejandro Magno. Y lo podemos analizar entonces que de poniente a oriente viene la invasión del imperio griego hacia el imperio medo-persa. Ahora, ¿qué dice el versículo 7? Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, es decir, le quitó el poder, porque los cuernos significan poder. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Fue derrotado al imperio medo-persa. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Estamos hablando de la invasión ahora griega hacia los persas. Versículo 8 y 9 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, escuche que estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, que estaban hacia los 4 vientos del cielo. Ya les dije, norte, sur, este, oeste. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño, de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Estamos hablando un poderío, el cuerno es poder, es reino, gobierno. Entonces ese gobierno, ese poder se extendió hacia el sur. Estamos hablando geográficamente hacia la tierra gloriosa es hacia Israel. Ahora, ¿pero qué significa todo esto? ¿Por qué significa todo esto? Bueno, pues el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4 reinos. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando Alejandro Magno muere en el año 323 a.C. Estos reinos se conocen como estados helenísticos, ya que estaban gobernados por reyes de origen y cultura griega. La división del imperio se produjo tras la muerte de Alejandro Magno, quien murió a su corta edad de 32 años. Así que, y Alejandro Magno antes de morir dejó indicaciones de quién sucedería su trono, o quién sería el sucesor. Pero Alejandro Magno dejó escrito, entre sus escritos importantes de vida, él dijo, la sucesión de mi gobierno será para los más. Los generales de Alejandro Magno eran conocidos como diádocos, y ellos fueron precisamente los que se repartieron el imperio en 4 partes. Se disputaron el poder y no fue algo tan sencillo, porque tuvieron que pasar 20 años. 20 años tuvieron que pasar para quedar establecido en 4 partes del imperio. Bueno, así el sistema político establecido tras la división del imperio griego duró hasta el inicio del imperio romano en el Mediterráneo oriental. Estamos hablando a principios del 2º siglo antes de Cristo. Así que los 4 imperios o reinos que surgieron a la muerte de Alejandro Magno fueron primero Macedonia, gobernado por la dinastía de Casandro. El segundo fue Egipto, gobernado por la dinastía de Ptolomeo. Tercero, Siria y Asia Oriental, gobernado por la dinastía de Seleuco. Cuarto, Asia Menor y Tracia, gobernado por Lisímaco. Estos 4 reinos se conocen como estados helenísticos, ya que estaban gobernados por reyes de origen y de cultura griega, como ya les dije con anticipación. El texto de Daniel 8:9 nos dice esto: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, creció al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos hablando del gobierno de la dinastía de Seleuco. De ellos estamos hablando, los seleucidas. De ellos estamos hablando. Ellos fueron los que gobernaron esta región de Israel. Y Daniel 8, 11 y 12 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación, y le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que quiero explicarle esto: la dinastía de Seleuco, o los seleucidas, conocidos así también, fue una dinastía de reyes greco-sirios que gobernaron Judea, lo que hoy es el centro actual de Israel, o todo el territorio de Israel.
Tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., los seleucidas se caracterizaron por difundir la cultura griega conocida como helenismo en los territorios que conquistaron. Estamos hablando de los mismos territorios de Israel. Ellos llevaron la influencia del helenismo hacia allá. Esta influencia se extendió a las costumbres del pensamiento, los estilos, influyendo potencialmente en los textos bíblicos. Tuvo que ver también con los edificios, las letras, las artes. En la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento muchas menciones como los juegos, las carreras, que tienen que ver con las artes helenísticas. El mismo templo de Jerusalén, en su adorno exterior, toda la forma del diseño exterior tenía mucho que ver con el helenismo griego. La helenización provocó resistencia en comunidades de Israel. Había grupos que se oponían a esto, a negarse el pensamiento helenístico. De ahí surgen también grupos muy radicales para la vida espiritual, la vida religiosa, y no aceptaban el pensamiento, la corriente de pensamiento helenística, sobre todo en la zona de Judea. La respuesta que se dio por este tipo de ambiente que se estaba dando aquí, los judíos se rebelaron contra el imperio seleucida entre los años 167 y 160. Y este es exactamente el punto de la historia donde se da la revuelta de los macabeos. Hemos escuchado sobre los macabeos. Bueno, es precisamente en esta parte de la historia donde ellos surgen para defender los intereses del templo. Sobre todo hubo una gran inconformidad, porque Antíoco Epífanes, que era el gobernante y era descendiente de los seleucidas, él sacrificó cerdos en el altar del templo, y esto provocó una revuelta muy grande. Y esta revuelta pues tenía como objetivo defender la fe judía y el templo de Jerusalén, expulsar a los griegos y reorganizar el reino de Israel. El imperio seleucida se desmoronó después del año 100 a.C. Fue terrible. El hecho de haber profanado el templo del Señor de esta manera, lo hicieron con toda la intención para poder dañar los intereses de la adoración del Dios de Israel. Pero en realidad eso fue parte del escenario que provocó la caída de este imperio. Y este imperio fue derrocado por el gran general romano Pompeyo en el año 63 a.C. Al analizar estos hechos históricos de la abominación del templo, debemos llevar una aplicación espiritual al corazón, un recordatorio a los tiempos modernos sobre la importancia de proteger nuestro santuario interior. Somos templo del Espíritu Santo, recuerde esto. Y en nuestra vida, que está tan ajetreada por el diario vivir de esta época, de esta sociedad, nuestro santuario interior debe ser protegido, nuestra vida debe ser protegida. Mire, es fácil dejarnos llevar por las distracciones, las tentaciones, pero esto nos alejan de nuestra conexión con Dios. Así que cada vez que nos enfrentemos a desafíos del entorno, recordemos que cuidar nuestra adoración y buscar activamente a Dios es lo que mantendrá nuestro corazón en armonía y en paz. Ahora, ¿cuál fue el daño espiritual y moral recibido de parte de los descendientes de Seleuco sobre la cultura judía? Tiene una figura profética para los tiempos finales el hecho de profanar el templo sagrado. ¿Tiene alguna correlación este hecho histórico con unos hechos posteriores futuros en el gobierno final de esta era, en el nuevo orden mundial? Estamos hablando del gobierno del anticristo, que hará lo mismo. ¿Quiénes derrotaron al imperio griego helenista? Estas y otras incógnitas la vamos a estar abordando en los siguientes programas, en este mismo sitio de internet, en este mismo día y a esta misma hora. Así que te espero la próxima semana y te invito a escuchar esta canción maravillosa, muy hermosa, y por favor no dejes de sintonizarnos. Será muy interesante la próxima semana. Dios te bendiga. All over
Por seguir todo lo efímero, aprender a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza, y en tus brazos siento la esperanza.
Dios voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad. Con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio. Muchas gracias por ser parte de esta visión.